Hola, buenos días a todos, gracias por venir a la presentación de varias cosas a la vez de estos autorazos que tengo aquí. Ana Campoy, Eugenia Ábalos, Alonso, perdón, sí me sale Casanova, que había una... ¿Alex Casanova? Casanova, había un actor así, Sí, siempre me sale, siempre me viene primero Casanova, perdón. Para mí es un honor presentar el trabajo de Ana, gran amiga, gran autora, a la que hay que leer, si eres pequeño y si no eres pequeño también, porque te lo vas a pasar muy bien. Y en este salto que ha dado a Nórdica, que como hemos comprobado en los últimos meses, casi el último año y medio, las editoriales independientes que se tienen a sí mismas como ¿no? editoriales superliterarias están por fin apostando también por el talento nacional de narrativa infantil y juvenil, lo cual es una muy buena noticia porque significa que se les valora a todos los niveles ya, ¿no? O sea, no únicamente a nivel comercial, que también está muy bien porque no dejan de ser los mismos autores haciendo grandes libros, pero aquí como cuidan más la edición y digamos que los miman un poco en algún sentido. No sé si habrá notado mucha diferencia, Ana, ya nos hablará de ello, entre editar un libro con Nórdica, que al final es una pequeña editorial que cuida muchísimo lo que hace, o editar un libro en un sello tan grande como es Alfaguara, ¿no? Santillana. Pero vamos a hablar de estos dos libros, porque Familia La Fuga, la cuarta entrega, es novedad también este año. Y luego hablaremos de una cosa más sorpresa que nos va a contar Ana. Primicia mundial en Celsius, el 10º aniversario de Celsius. Vamos a empezar hablando de Pepa Guindilla. Pepa Guindilla es una niña curiosa, observadora, muy buena persona, pero a la que a veces las cosas no le salen como quiere, que tiene una familia enorme, gigantesca, con la que se podría hacer una serie de Netflix de bastantes temporadas, porque hace poco sus padres se han separado, y bueno, hace poco no, hace un tiempo ya, y tiene 2 casas, ¿no? Y además vive como en 2 nacionalidades distintas, porque su madre ahora, su nuevo novio es inglés, se llama Gary, tiene ya un par de hermanos gemelos, muy monos, pero también un poco traviesos. Tiene una abuela postiza que se llama Marilyn, que habla de forma muy divertida, es mi personaje favorito. La abuela Marilyn, la seduce. sí, totalmente, tiene un novio muy joven también. Sí. Tiene el gatito, el señor Bigotes, que está aquí. Le pasan un montón de cosas en lo que dura este libro, ¿no? Que la hacen crecer de maneras muy distintas, la hacen enfrentarse a pequeños retos de empezar a ser adulta, de tomar sus propias decisiones, y todo empieza con un escupitajo, que es una pequeña broma que hace con su hermana Sofía, y que eso hace, bueno, y en un bloque de pisos, que es muy importante todo esto, hay 2 bloques de pisos, está el bloque en el que vive su madre y en el que vive su padre, que vive solo de momento, pero hay una vecina misteriosa, un vecino que es el odioso chivato, que es un tío que está siempre en la mirilla ahí viendo a ver qué pasa. Y Pepa Guindilla, le pasan un montón de cosas, está muy orgullosa de su nombre, ¿no? Que se le ha puesto su abuela Marilyn, porque es muy pelirroja ella y tiene este punto picante, y entonces tanto pregunta para las dos, tanto para Ana como para Eugenia, ¿cómo ha sido crear conjuntamente este personaje? ¿Cómo lo hace Pepa Guindilla? ¿Cómo lo hace también a nivel gráfico, Eugenia? Y un poco el desarrollo de la historia, porque es una novela en sí misma, no es parte de algo, sino es algo que empieza y se cierra, no sé si habrá más partes, pero es una cosa distinta a lo que haces. Has hecho también novelas de estas que empiezan y se cierran, no solo series, pero esta quizá es como la joya de la corona de momento, alguna de ellas, ¿no? Sí, bueno, lo primero, gracias por venir, es la primera presentación que tengo, que da la casualidad que es la mía, no lo he elegido yo, pero que normalmente doy las gracias a todos por venir y bien, un Celsius más.
¿Cómo empieza Pepa? Pues a ver, Pepa lo que tiene además de original es que me he cambiado el método de trabajo. Yo normalmente soy de mapa, de escaletar, de todo muy controlado. Aquí yo más o menos tenía unas guías, pero me dejé llevar, quise dejarme llevar porque quería que fuera un libro súper fresco. Entonces, la idea era que hubiera capitulitos autoconclusivos, estilo, pues el pequeño Nicolás, tal, como aventurillas, ¿no? Porque intenté que fuera un lector ya, que incluso 7, 8 años pudiera empezar a leerlo, ¿vale? Pero como la cabra tira al monte y yo voy a lo que voy, que siempre pienso en grande, en novela, me salió una trama argumental ahí que está de fondo, que se resuelve al final y es como transversal que va atravesando todas las historietillas. O sea que podríamos decir que es una colección de relatillos tal, pero que sí que hay una novela, hay un fin, ¿no? Uh-huh. Y tal. Y me dijo Begoña Oro, esto cuando lo leyó, que me había quedado una novela Nora Ephron. Y me hizo muchísima gracia. Porque hay aquí, porque a mí además Nora Ephron me encanta, digo, joder, pues me siento muy honrada. Y al mismo tiempo, Euge, que te toca hablar, Euge, empezó a diseñar a Pepa y yo me iba enamorando cada dibujo que Euge me mandaba por WhatsApp. Y bueno, cuenta un poco. Pues sí, se me oye, ¿no? Hola, gracias a todos otra vez también por estar. Y nada, cuando a mí me cae este proyecto, o sea, lo primero, trabajar con Ana me hizo mucha ilusión y claro, la primera vez que lo leo y he hecho las carcajadas, pues yo sabía que esto tenía que tener mucho color ante todo, o sea, que esto es una historia que Ana ya a través del texto le mete mucha vitalidad, mucho optimismo y yo quise reflejar eso también a través del uso del color. Es verdad que es para lectores a partir de 9, 8, si son muy lectores, pero dije, bueno, no quería, eso a lo mejor le da un punto más infantil, lo del uso del color, pero es que le iba muy bien y yo cuando pasé los primeros diseños del personaje y de los personajes, de lo que era la familia de Pepa, pues Ana estaba encantada y yo dije, bueno, tío, si Ana está encantada ya tiramos para adelante con esto. Y una cosa que decía Ana, que están los capítulos, como que cada capítulo es una pequeña historia y una pequeña aventura y travesura también de Pepa, porque ella es muy traviesa, pero de estas niñas que quién no ha sido travieso sin querer, o sea, buscando el bien, buscando la justicia, a veces mete la pata, pues Pepa le pasa un poco eso, ¿no? Entonces, una cosa que quise hacer es como ir diferenciando los capítulos a base, digamos, de elementos que corresponden a la familia y a las casas en donde Pepa vive. Y entonces eso está a través de, por ejemplo, en donde yo siempre me recreo mucho, me gusta mucho el tema de las texturas, de los colores y los diseños digamos, del vestuario de cada personaje. Entonces eso lo meto un poco como en las portadillas de cada capítulo, para dar un poco una pequeña primicia de lo que va a suceder. Aquí va a entrar un personaje X o va a aparecer algo importante que está reflejado, digamos, en la textura de la portadilla, ¿no? Y la ropa. De la ropa, los suelos, me gustó mucho el tema de los suelos de las distintas casas o de las distintas habitaciones, etc. Y yo quiero preguntar Ana, si has ajustado cuentas con parte de tu pasado. ¿Qué hay de ti en Pepa Guindilla, por ejemplo? Empiezan las preguntas Guindilla. No, las preguntas Guindilla hay un después. Esta es, bueno, hablando de Nora Ephron y demás, o sea, el nivel de comedia está ahí, ¿no? Pero hay un momento, por ejemplo, en que su mejor amiga Bárbara, que también tiene una madrastra que no le cae nada bien, que es la mujer de su padre, que es una tía un poco rebelde y tal, y montan, por ejemplo, un grupo de música, ¿no? Intenta montar una banda. Y como he leído que tocabas el violonchelo, no sé qué parte de ese intento de tocar algo y darte cuenta luego que a lo mejor no, porque de repente Pepa toca un instrumento bastante, digamos, poco popular, el que toca Pepa. Que es la trompeta. La trompeta, es un instrumento divertido. Exactamente. No sé, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué detalles curiosos así has hecho como... Ay, Laura, es los que... autores, bueno, todo lo que hacemos al final tiene cositas, ¿no? Sí, mira, es que estamos en el Celsius, yo lo cuento todo, claro. Y ya, ¿qué más da? Sí, es cierto que hay muchas cosas que son autobiográficas. Y una de ellas, no es la más loca, una de ellas es que durante 2 años me empeñé en tocar el violonchelo.
Y, o sea, tuve que acabar tocando el violonchelo cuando no había nadie en mi casa, porque es que era protesta tras protesta, porque los instrumentos de cuerda al principio, en serio, suenan muy mal. Yo le puse todo el empeño, pero había que trabajar y luego me salió un trabajo y tal y tuve que dejar las clases, que fue un poco la excusa, pero sí, fue duro. Luego hay otro capítulo, que este es el que te digo, que es un poco más escatológico, en el que la hermana de Pepa, pues... participa en un concurso en clase, digamos, para eso de la motivación, ¿no? Y entonces Sofi, que es la hermana de Pepa, pues se lo toma muy en serio, estudia muchísimo y hay una competición y gana y de la emoción salta y tiene un escape. Pues eso me pasó a mí en clase. Entonces pero el verdadero problema es que yo llevaba un chándal amarillo y dije, ¿por qué no me puse el pantalón negro? Porque es que con un chándal amarillo todo va. Y sí, yo he expurgado ahí mi pasado, este tipo de cosas. Pero sobre todo una cosa que decía Euge, Pepa es muy traviesa, le salen mal las cosas, he intentado que tenga mucho humor, reírnos del error, reírnos de tal, pero ante todo es una niña que persigue la justicia, persigue un mundo justo, que muchas veces no... Pues por desgracia no nos lo encontramos, no hay justicia, aunque Pepa sigue ese idealismo de aunque sea por ella, conseguir un mundo más justo, en ese sentido. Y antes de, porque vamos a ir pasando a las presentaciones, voy a haceros alguna pregunta guindilla antes, porque se quedan estas cosas de más porque ella es muy así con la gente que presenta, ella es muy así con la gente que presenta. Hace el libro, o sea, Pepa tiene un listado de cagadas, de cagadas de niveles distintos, ¿no? Según el nivel de la cagada tienes más o menos castigo, entonces el nivel máximo es el nivel 5, nivel 4, pero ella en algún momento se llega a preguntar si habrá una cagada de nivel 5, entonces yo quería hacer una pregunta guindilla a las dos, a Euge y a Ana, si alguna vez han hecho una cagada nivel 5 hacia las edades a la edad más o menos tierna de Pepa o no, pues si han sido siempre buenas niñas, a ver, incluso esas cagadas están ahí, a lo mejor yo creo que aquí debería empezar a responder Euge, porque Euge incluso ha inspirado una novela. Bueno. Yo sí que no era una niña tranquila, o sea, no recuerdo así ninguna cagada de estas de nivel 5 o nivel 4, pero sí era de las que cada 2x3 me estaba quebrando una mano, un brazo, lo que sea, cayéndome de un árbol porque vivía trepada en los árboles y era un desastre. Iba detrás de mi hermano, que ese era de nivel 5 perpetuo, y entonces era menor que yo, pero yo iba cagada tras cagada detrás de él, o sea, haciendo lo que, o sea, en vez del menor lo que hace la mayor, pues yo iba detrás de él y la montábamos bastante parda. O sea, yo creo que he respondido porque no es nada puntual, pero eran como una suma, éramos dos que variábamos por 4, básicamente. Yo he de decir que era muy buena, que aunque no te lo creas es cierto, yo era más Sophie, que es la hermana que va como detrás a rebufo, ¿no? La verdadera Pepa Guindilla era mi amiga María Ángeles del colegio, que era pelirroja, que además me inspiré en ella para hacer el libro. Sí, y esa era la verdadera bicho. Yo iba como detrás un poco. Lo más loco que yo he hecho alguna vez es que, como mi familia es de Jaén, pues me compraron un traje gitana que tenía flecos aquí en el cuello, así. Y me dio por hacer fideos y corté los flecos. Entonces llegó mi madre a casa o de la cocina, no sé de dónde vendría, y yo tenía en un cenicero todos los flecos del traje cortados. Y dije, mira, estoy haciendo sopa de fideos. Eso es lo más loco que yo he hecho. Ahora me acabo de acordar que yo hice eso con mi pelo entero, o sea... ¿Ves? Eso es nivel 5. Lo mío era nivel 2 porque simplemente había que sustituir el cordel, pero lo tuyo es nivel 5. Sí, lo tenía por aquí y el otro largo. Total, bueno, habéis estado a la altura de Pepa, o sea, Pepa diría que esto es totalmente de cagada, nivel 5. De magnitud estratosférica. Totalmente, estaría esperando ahí el castigo. Sí. Bueno, y como tenemos poco rato, vamos a saltar ya, si te parece, a Familia de Fuga. Si queréis luego, cuando podamos hacer preguntas, podéis preguntarle lo que queráis. Estamos ya en la entrega 4, la familia F tiene una nueva aventura que consiste en irse de vacaciones. Imaginar trabajar de vacaciones, ¿no? Esto es increíble. Es decir, vosotros dijisteis, vamos a hacer una nueva entrega con Familia de Fuga, queremos que pasarlo bien nosotros también y vamos a mandarlos de vacaciones en una autocaravana, que tiene sus inconvenientes,
pero todo parece genial, ¿no? Tú dices, guau, qué guay, se van de vacaciones, los persigue Mandíbula, todo esto sigue igual, ¿no? Están ahí en la huida perpetua, pero tú dices, qué bien, ¿no? Podremos ir a donde queramos. ¡No! El programa está completamente dirigido, ellos tienen que ir exactamente a los sitios que les dicen, entonces no mola tanto, pero sí que acaba molando. Entonces, sobre todo cuando metes la pata y te equivocas de camino. Exacto. Entonces, contadnos, bueno, ¿por qué decidís mandarlos de vacaciones? ¿Cómo son estas vacaciones hasta donde se puede contar? Y bueno, ¿cómo ha sido, cómo continúa la saga? Esto es muy gracioso porque... yo voy a contar una pequeña anécdota. Yo de pequeño, mis padres se descojonaban de mí porque yo decía que de mayor quería ser soltero y vivir en una autocaravana. Entonces yo estaba obsesionado con las autocaravanas, tenía unos primos con autocaravana y vamos, estaba loco. Y esta fue la oportunidad de decir, vamos a hacer esto. Y soltero. Y soltero. Porque esto no lo conseguí, pero... Soltero debe ser que mola mucho todo más, sí, ¿no? claro, es que yo oía a mis padres, que bien se lo monta, es soltero, ahí, no sé qué. Yo no sabía lo que significaba ser soltero, pero dije, soltero tiene que molar. Pues sí, y lo más gracioso es que hablamos de esto, de la autocaravana, de tal, no sé qué, y de repente, pandemia. Y fue como, estoy escribiendo un libro de una familia que está en una autocaravana metida, 6 personas, no pueden salir porque tienen que ir de viaje, ¿sabes? Se volvió todo muy irónico. Aunque íbamos de viaje con una autocaravana, pero estaban encerrados. De hecho, hubo un momento de bloqueo total y brutal. Y fue muy curioso, esto es como el momento emotivo también, un poco, Nora Ephron. Sí. Fue muy curioso porque empecé a recibir emails de lectores que me preguntaban cuándo salía el nuevo de Familia La Fuga. Estábamos totalmente encerrados. Y eso a mí me emocionó muchísimo. Fue como, ostras, yo tengo la obligación de acabar el libro porque hay niños esperándolo, ¿sabes? Y de hecho dediqué el libro a los niños y a 2 de las niñas que me mandaron hasta un vídeo y todo ahí. Emocionadísimos. Claro, la gente en casa leía, los niños leían y decían, vaya, ya me he leído 3, joder, va a salir el siguiente. Y entonces fue muy curioso, se gestó en la pandemia totalmente este libro. ¿Y qué podéis contar del viaje, por ejemplo, que tiene que ver con los marcianos y estas cosas? ¿Se pueden contar algunas cosas? Y hay un personaje nuevo que es este ayudante... Fiona es Fiona es la pequeña. El ayudante de la que manda. El ayudante de la gente Z, que exacto, perdona. El ayudante que se parece al cantante que más, o sea, de la banda que más le mola. Fiona. Sí. Contad un poco personaje nuevo, esto de cómo... Sí, esto es un personaje que aparece por ahí en plan secundario, que es como un ayudante de la gente Z, pero sobre todo hay una cosa muy curiosa que intentamos hablar en el libro, porque aunque tú hagas un libro de un corte un poco más comercial, siempre como que intentas que haya siempre, ¿no? Es mi modo de hacer las cosas. Entonces se encuentran un personaje que es el señor Apachuli, que es un señor que cree en los ovnis, que cree en todos los bulos, en todo lo que le cuentan, no ha contrastado nada, no tal. Señor magufo. Sí, total. Y Fiona se queda como, pero este señor, ¿en serio hay extraterrestres? Y se tira todo el viaje esperando a los extraterrestres, ¿sabes? Entonces, también un poco hablar de lo que es un bulo, de cómo la gente se cree un montón de cosas que no ha contrastado y se lo cree porque lo ve en una revista o la gente lo dice y lo repite y todo el mundo se lo cree. Ese tipo de cosas pues también se trata un poco en el libro. ¿Habrá extraterrestres de verdad? ¿O ya no sabes qué creer, qué no creer, qué es cierto, qué no lo es? Y encima este tío es un adulto, me lo está diciendo un adulto. En teoría un adulto siempre lleva razón y entonces los niños hay veces pues que tienen que tener ese tipo de dilemas. O sea, este tío es adulto pero me parece un poco chungo y no sé si creerme lo que me está diciendo, ¿no? Sí, es verdad que tanto en Pepa como en esta 4ª entrega de Familia La Fuga hay puntos de conexión con este momento de contemporáneo de creer o no creerte las cosas o de esta idea del adulto también tiene un papel distinto para el niño, ¿no? O sea, cuando el niño también tiene acceso a otro tipo de informaciones, a las fuentes vienen de otros sitios,
el adulto empieza a ser poco fiable o... ¿no? Esto, sí, totalmente. Hay una... O sea, ¿cómo se incorpora, claro, cada vez más esta realidad como menos fiable o casi ficticia en la que vivimos cuando escribes literatura? ¿Cómo le explicas? Pues igual que con un adulto, supongo. O sea, se trata de hablar de la verdad. Que no es mi verdad, es la que yo percibo, ¿sabes? Entonces, pues igual que... Hombre, por supuesto tienes que tener en cuenta temas técnicos como es la gramática, o sea, un niño es un lector que aún no está totalmente desarrollado y tienes que darle un texto que él sea capaz de absorber, ¿no? Pero yo lo he dicho un montón de veces, yo soy de la opinión de que a los niños se les puede hablar de prácticamente cualquier cosa, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no se lo pongas en plan ensayo, sesudo, de tal, porque se van a aburrir. Y sobre todo no tenemos que perder de vista de la literatura, igual que la de adulto, para mí es ocio, es algo que se debe disfrutar. Y no me gustan los libros que adoctrinan tampoco. Yo no hago esos libros, habrá gente que los haga, yo no. Bueno, claramente el Familia Fuga es un libro de aventura divertidísimo. Y Pepa es también un libro muy divertido, pero es un libro de aprendizaje también que va contigo, ¿no? Las cosas que le pasan a Pepa te pueden haber pasado, o si te pasan, les ves, bueno, como a los adultos. O de desaprendizaje. Claro, desaprendizaje también, va a decir, cuidado, si hacemos esto, cuidado. Entonces, teniendo aquí a los ilustradores los dos, no le he preguntado a Euge antes en qué se ha inspirado ella para cada cosa, ¿no? Incluso el uso fijaos la manera en que pinta, ¿no? El uso del color, como has dicho antes, ¿no? Que tuviese mucho colorido, pero también este uso más infantil, la textura y demás. Y luego a Alex, tanto tiempo ya dibujando Familia La Fuga, también supongo que ha sido un hit poder dibujar la autocaravana, entiendo, o sea, que ahí, ¿verdad? Es tu sueño, sí. Pero como también el nuevo personaje, es decir, cómo ha ido... A ver, yo con Familia La Fuga ahora me siento súper cómodo, porque supongo que a todo el resto de ilustradores, pero a mí me cuesta mucho arrancar, nos cuesta mucho arrancar las colecciones y tal, le dedicas mucho tiempo a la primera entrega siempre, y es genial cuando van avanzando las entregas y te ves más suelto, más cómodo, y eso se refleja en unos dibujos más dinámicos, más se nota que fluye, yo lo noto. Luego Ana me dice, no, pero yo digo, mira, esto está fatal, en el primero no lo haría así. Es como, nadie se va a dar cuenta. No, es que este está mejor que este. Es que pero sí que se nota en el cuarto, además no, me salvó el confinamiento porque me lo pasé súper bien, estaba imbuido ahí en la caravana se lo pasó súper bien. Claro, y fue genial y nada, y pues, quería una portada también vibrante y que un poco de alegría, que estábamos en un tiempo bastante chungo. Complicado, sí. Pues en mi caso yo pues, uso mucho desde hace tiempo acuarelas y lápices de colores y verá que justo este libro me pilló en un proceso de cambio de, a lo mejor antes yo dibujaba más con lápiz, con grafito y metía el color, y esta vez me pilló en un proceso en donde quería ya directamente el lápiz de color, o sea que ese fuera el elemento con el que yo dibujaba, más allá de si metía un poco de témpera o acuarela. Y pensé que también, al ser un libro en donde los niños son los protagonistas, iba a ir muy a tono con esto del trazo, digamos, por eso el trazo de este rayujo, que a mí personalmente me gusta mucho y lo puedo plasmar muy bien ya que trabajo con técnica tradicional, pues un poco por ahí van los tiros, ¿no? Esto del lápiz, el trazo a veces un poco infantil de los niños protagonistas, etc. Y el color que brindan, que a mí me encanta. Y como quedan solo 5 minutos, vamos a dar la premisa. Son 10, todavía tenemos hasta las 10. Hasta las 10. Qué bien, vale, qué susto. Casi me da algo, digo, no me da tiempo a la primicia. Hacemos la primicia y luego si hay preguntas, volvemos, ¿sí? Venga, vale. Vamos a lanzar la primicia. Vamos a enseñar la nueva colección que hemos preparado Alex y yo. Vamos a ello. Está aquí estoy como un mago. A ver que nos enseñe la parte de detrás. Vale, no, lo estaba haciendo mal. Hubiera estado bien, ¿eh? Hubiera estado bien. ¡Tarán! Blanco. Blanco. Creo que sí.
Vente para acá, ¿no? ¿Voy para allá? Va. Te encanta, ¿eh? Te encanta el pañuelo. Bueno, coge tú de ahí. 1, 2 y 3. ¡Pen Friends! Vamos a hablar de los cartamigos y de la agencia Pen Friends. Vamos a ver. Ya te cuento yo lo que no, el esto, ¿no? ¿Quieres sentarte aquí? No. Ay, no, así. Así no se te va a ver, Laura. Así. Ahí Da debajo. igual. Hay que estar aquí. ¿Lo puedo tener yo? No, que no se ve. No, yo estoy bien, así, ¿no? Ok. Pen Friends. A ver, todos conocéis las agencias de correspondencia estas cuando éramos pequeños, los pen pal se llamaban, que podías cartearte con alguien de Suecia o de Inglaterra o de no sé qué, ¿no? Y molaba mandarte cartas con otro y practicar inglés y estas cosas. Pues dándole una vuelta a eso, decidimos hacer una agencia de correspondencia. Esto además fue muy premonitorio porque lo pensamos antes de la pandemia. Pero que conecte mundos. Es decir, la vuelta de tuerca es que conectas mundos que generalmente son universos que nunca se conectarían. Pero en este caso sí, por carta. Entonces en este primer libro, que sale en septiembre, va sobre Ana, que es una niña gamer que le encantan los videojuegos y tal, y jugar, y que la han castigado sin jugar. Se mete en la agencia de Pen Friends y empieza a cartearse con Ricardo, que es un niño que trabaja en una herrería, en un pueblo, y entonces a ella le empieza a sonar todo mucho y se da cuenta de que, oh, vaya, esto se parece mucho a mi videojuego. Y así, todo el rato. El 2 sale en noviembre y yo estoy muy contenta con el trabajo de Ale. Cuéntanos. Muchas gracias. Mira, ¿recuerdas que te he dicho hace un momento que lo que Sí. más cuesta es arrancar una colección? Bueno, pues esto es arrancar una colección pues, en cada libro, porque cada libro va a ser totalmente diferente, con personajes diferentes, historias diferentes. Tiene el concepto de cartamigos que se escriben, que se cartean, que se ayudan, que se necesitan, pero es un Cada salto libro mortal que cada son libro dos es mundos como... distintos, dos personajes distintos que se mandan cartas. Son todo epistolar, todo, mandándose Son cartas. autoconclusivos todos Las los amistades libros. peligrosas, infantil, fantástico. En eso estamos. Y eso es Pen Friends, sale en septiembre con Molino y, Es verdad, sí, y estamos súper ilusionados. Esperemos que os guste muchísimo. Y esa es la primicia. Bravo. Y ¿qué te iba a decir? El dibujo es distinto también en este caso. Es muy distinto a la familia de Azugas. Cambia un poco. ¿Sí? Salen otros personajes. No lo sé, no soy autoconsciente quizá de que ha cambiado tanto. Yo me dejo fluir y me sale lo que me sale. Y tú, ¿y cómo va a ser? ¿Es primera persona? ¿Es una novela epistolar? Es decir, vamos epistolar, leyendo las cartas, cada todo niño el se rato. manda. Es que la agencia Pen Friends funciona Sí. de la siguiente manera: tú rellenas un cuestionario y lo mandas a la agencia, y entonces recibes unos sellos especiales y el número del primer el número de cartamigo al que tienes que escribir. Y entonces los libros empiezan con: hola, cartamigo 344, soy fulanita, me llamo tal, vivo aquí. A saber quién se esconde. Y entonces ya el otro cartamigo le responde y ya se empiezan a conocer, empieza a relacionarse todo, empiezan a verse los conflictos de cada uno. Y una cosa que he querido hacer es juntar siempre personajes que, incluso aunque aparentemente sean antagónicos, porque por ejemplo en el 2, vamos a hacer un poquito de spoiler, los personajes son Caperucita carteándose con un hombre lobo. Bueno, una caperucita. Entonces, roller. claro, aunque sean Roller. aparentemente antagónicos, luego vamos a ver que la agencia los ha conectado por algo, y es porque entre los dos se van a echar una mano. Y la idea fue antes del confinamiento y todo eso, y de repente nos dimos cuenta que en el confinamiento la gente volvió a escribirse, y dije: ¡Alex! ¡Hemos sido visionarios! Es que hay algo mágico en el concepto de mandarse una carta y puedes mandar cosas físicas en esa carta. Y es Claro, como ahí hay juego también. y es los como- chavales en la que no están espera, acostumbrados a mandar cartas, es como, pero la esto. espera de la respuesta. Yo lo echo en el buzón y llega. Llega. Sí, Llega. sí, Y si flipan metes con el un concepto dibujo, correo. llega ese dibujo. Si metes cualquier otra cosa. Sí, ahí está. Y hay una cosa que me interesa mucho preguntarte, porque además siendo los libros tan distintos, pero sí estando tú detrás de ellos,
siempre, como autora, tú cuando te planteas una nueva serie, ¿tienes referentes para cada serie? Es decir, para cuando se te ocurrió la idea de Familia La Fuga, no sé, habías leído novelas de espías antes, por ejemplo, o películas, o por ejemplo Pepa Guindilla, yo cuando empecé la noté muy parecida a Panolito Gafotas, ¿no? La idea esa de descubrir a un personaje, una niña, ¿no? Que vive en un barrio concreto, con una familia concreta, y cómo es la vida de esa niña, ¿no? Y en este caso también, si eres fan de la novela epistolar, o sea, ¿qué hay? Si detrás de cada libro hay un montón de referentes, o si siempre está Nora Ephron. A ver, es que todos los escritores, supongo, tú solo sabes, tenemos un montón de referentes, pero no solo de novela, en mi caso también mucho de pelis, ¿no? Claro. Y más que el estilo epistolar, que no es que yo sea especialmente lectora de novelas epistolares, me ha gustado un montón porque es muy distinto escribir con carta, porque hay dos tiempos, te diría que tres. Qué guay. Está el tiempo del narrador en su momento, con su pasado, pero que recibe noticias del pasado del otro, y cuando tú recibes la otra carta ya han pasado cosas en el otro sitio, entonces tienes que tener muy claro la información que das, cuándo la das y cuándo el otro la recibe, porque no es instantánea, mientras que uno la da, han pasado cosas en el otro sitio, y eso es, para escaletarlo y organizarlo es un poco lioso, sobre todo cuando tú quieres hacer giros de trama y que los efectos queden bien integrados, ¿no? Y que todo concuerde. En ese sentido, ha sido un reto narrativo para mí porque yo nunca había escrito en epistolar. Pero lo que es referentes de historia, pues sí, pues por supuesto, yo qué sé, estará La historia interminable porque hay como ficción-realidad, que volvemos a eso, ¿no? Hay yo qué sé, en el 2, pues Teen Wolf está ahí, ¿sabes? Y digamos que... volvemos a lo que comentaba de Familia La Fuga, de que intento hablar de algo. Aquí sobre todo en este libro se habla de tu casa, de tu territorio, y si te expulsan de repente, es que la casa es lo más íntimo que tenemos y ahora lo hemos visto, ¿no? Y se intenta hablar un poco de eso. En el 2 se intenta hablar de descubrirte a ti mismo y cómo eres y cómo los demás te aceptan o no te aceptan, ¿no? No sé, siempre hay como un pozo en los libros. Esa es la idea. No sé si, bueno, tenemos 5 minutos, si alguien quiere preguntar algo, ya podéis levantar manos. Ah, mira, allí. Patricia y Arturo. Arturo y Patri, venga. Es todo epistolar, en primera persona. Y vocativo ahí a tope. Sí, es la norma. Sí. Comas de vocativo. Comas de vocativo por todo el rato y... Sí. Todo epistolar. Venga, Arturo. La historia de... ¡La Roberta! Bueno, eso te lo va a contestar Alex. Que te cuente... La caravana de los jefes se llama La Roberta. Pues que lo cuente Alex. Mis familiares que tenían la caravana, que he comentado antes, llamaban a su caravana La Roberta, por un asunto y tal. Entonces yo de pequeño siempre creía que las caravanas, todo el mundo las llamaba Robertas. Que ya han venido los primos con la Roberta. Entonces quería hacerle un guiño a mi familia y nos inventamos un giro para que ellos también la llamaran Roberta, en homenaje a mi familia. Y ahí. Y se llama La Roberta, la caravana de los jefes, por eso. Era real, está inspirada en una Roberta real. La Roberta que existe, total. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Está todo clarísimo, ¿no? Todo clarísimo. Bueno, yo quiero saber si va a haber Familia La Fuga 5. O sea, claro, en este nivel que yo como autora de novela para adultos, que escribe una novela cada 5 años, este nivel de producción que tenéis todos es alucinante. Nivel de ideas, nivel de producción. ¿Con cuántas cosas? Es decir, ¿va a haber una quinta entrega o estáis...? Estamos a la espera, porque ya sabes que con la pandemia todo se paró. Hubo ahí como un... recolocamos catálogos, no sé qué, y estamos viendo a ver qué pasa. Yo espero que sí. La semilla del 5 y del 6 está plantadísima. Tenemos ideas para todo, sí. Y de Penfres sale el 1 de septiembre, el 2 el 10 de noviembre y el 3 en 2022.
O sea, ya hay 3. Ya está todo en marcha. Sí, sí, está todo a tope. Y en la incursión en este otro mundo que ha sido publicar en Nórdica, esto que antes te medio preguntado, que no te he preguntado directamente, ¿cómo ha sido distinto el proceso de producción de Pepa Vendilla? Tenemos nada, 3 minutos. Sí, si nadie quiere preguntar, 2 minutos, vale. 2. Mira, o sea, me gustaría que Euge también hablara de esto, porque es que ha sido tan bonito el proceso de edición de Pepa Vendilla. Yo no tengo más que palabras buenas para Diego Moreno y todo su equipo, porque es que nos han tratado. Euge ya había trabajado con ellos y supongo que tenía más costumbre. Yo he flipado de lo familiar, lo buenas personas que son y mimado todo hasta el último detalle y vamos, solo tengo cosas buenas para Nórdica, porque además es una editorial que ya me encantaba antes y vamos, ojalá y hubiera una Pepa 2, que no lo descartamos. Ojalá. Sí, ojalá que sí. Ya veremos. Yo decir, bueno, sumar a lo que ha dicho Ana, que estoy totalmente de acuerdo. Yo ya he trabajado con ellos antes en el terreno más adulto, bueno, también infantil. Ante todo decir que Diego nos cuida muchísimo, o sea, es que es un editor que mima y sobre todo da mucha rienda suelta, y eso se agradece para los creadores, tanto a los autores como a los ilustradores nos da, digamos, que creemos ahí sueltados, y eso es espectacular. Muy bien. Pues ya está. Pues Vamos, que viene María Zaragoza, sí, que como me tengo que ir a firmar, no la voy